A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Todos os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Vamos a orar. Señor eterno, te agradecemos, Padre bendito, por esta porción bíblica, Señor. Gracias, Padre bendito, pues a pesar, Señor mío, de todas las dudas que hayan en nuestra vida, Señor, encontramos respuesta en tu palabra, Señor. Por eso te agradezco por lo que nos has de enseñar en esta tarde, y te ruego, Señor bendito, tu Espíritu tome el control del mensaje. Permite, Señor bendito, poder hablar un poquito de esta porción bíblica, Señor, pero que sean lo que tú indiques, Padre Santo, que sean tus palabras. Quita a este siervo inútil, Señor, de aquí, para que puedas tú hablar, Señor bendito, y te suplico que cada uno de nosotros no solamente aprendamos de tu palabra, sino que nuestras vidas sean cambiadas a través de ella, Señor. Te agradecemos esta oportunidad, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Antes de comenzar, hermanos, a explicarles de qué se trata esta parábola, quiero comentarles algunas cosas, y una de las cuales es el trasfondo que tiene estos versículos. El día de ayer estuvimos hablando también un poquito, hablamos acerca del versículo 1 al 8, en donde Jesús toca la parábola de la viuda y el juez injusto. Los que estuvieron anoche se acordarán del tema, se acordarán de que vimos de que no solamente es necesario orar, es necesario perseverar en esas oraciones. ¿Ya lo hemos puesto en práctica, hermanos? ¿Ya comenzamos a orar y a estar perseverando en la oración? Bueno, espero que sí, hermanos. Anoche es cuando tuvimos la oportunidad de orar aquí en la iglesia, hermanos, pero no solamente es orar una sola vez y dejarlo allá, sino que es seguir perseverando, seguir orando sin desmayar hasta que el Señor conteste, hermanos. Bueno, la razón, hermanos, por el cual quiero enseñarles casi todo este capítulo 18 de Lucas, la razón es porque hay muchas dudas, yo sé, hermanos, en la vida de los cristianos. La vida cristiana es un misterio, hermanos, hasta donde podemos ver en las Escrituras, y cada uno de nosotros estoy seguro que lo estamos viviendo. Está llena de cosas que no podemos explicar, llena de cosas, hermanos, que nos asombran, también muchas cosas que nos perturban, muchas cosas que nos causan incertidumbre. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a pensar que ni siquiera somos salvos? ¿O cuántos de nosotros pensamos que somos salvos y no lo éramos? ¿Cuántos de nosotros tenemos dudas respecto a lo que sucede en nuestra vida, en cuanto a nuestra lucha con el pecado, en cuanto a nuestra lucha con nuestro carácter, nuestra lucha con, no sé, con cualquier cosa en nuestra vida, hermanos? Estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí tenemos dudas respecto a nuestra vida espiritual. ¿Dónde más vamos a buscar esto si no es en la palabra de Dios? Recuerden, quien inventa el juego sabe las reglas del juego y sabe y es quien decide si cambiarlas o no. Así que ¿quién inventó nuestra vida? Dios. ¿Quién inventó la familia? Dios. ¿Quién inventó el matrimonio? Dios. ¿Quién inventó la vida cristiana? Dios. Por lo cual, hermanos, cualquier duda que nosotros tengamos respecto a cualquier aspecto de nuestra vida, tenemos que ir al dador de la vida, Dios. El tema hoy, hermanos, lo he titulado fariseo o publicano. Hermanos, no es mi intención, hermanos, poderles decir a ustedes que son fariseos o que son publicanos, porque vamos a entender, hermanos, que cualquiera de los dos aspectos no es nada agradable. Vamos a explicarles, hermanos, que si ahora nosotros nos damos cuenta que somos como el publicano, ver qué tenemos que hacer. O si nos damos cuenta que somos como el fariseo, tenemos que tomar decisiones en esta noche. Cualquiera de los dos puntos, hermanos, tenemos que tomar decisiones esta noche. El tema es fariseo
o publicano. Alguien dijo, hermanos, yo creo que más de uno de ustedes lo ha escuchado, que en la viña del Señor hay de todo. ¿No lo han escuchado alguna vez? Hay de todo en la viña del Señor. Podríamos decir, hermanos, que esto es verdad, pero más aún de esto, hermanos, ¿será que todos los de la viña del cual nosotros hablamos son realmente del Señor? La viña es del Señor, pero los que decimos estar en esa viña, hermanos, ¿será que todos somos del Señor? Vamos a ver ahora, hermanos, una de las características más grandes del cristiano. A través de lo que vamos a ver hoy, vamos a sorprendernos, hermanos, de que lo que pensamos que no es algo que un cristiano hace, es lo que realmente mayormente debe hacer. No sé si me pude explicar. Dice estos versículos, comenzando con el 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Ahora, hermanos, la Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 23:11, si le pueden buscar, hermanos, por favor. No pierdan aquí Lucas, vamos a regresar inmediatamente, pero quiero que veamos Mateo 23:11, hermanos, para que nos demos cuenta cómo Jesús, o cuál es la idea de Jesús, el cual quería enseñarle a los discípulos. Mateo 23:11 al 12. Libro de Mateo, capítulo 23, versículo 11 y versículo 12. Dice la Biblia: el que es el mayor de vosotros sea, ¿qué dice allá? Vuestro siervo. Dice el versículo 12: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, uno de los problemas que los discípulos tenían es que ellos estaban comenzando a malentender este asunto de ser cristiano. Miren, cuando un hijo de Dios se siente muy poca cosa, ¿qué es lo que Dios le dice? ¿Qué te pasa? Yo soy tu padre, yo soy tu papá, el rey de reyes, el señor de señores, el que hizo todo el universo, es nuestro padre. Así que nuestro ánimo se levanta, pero hay quienes su ánimo está muy elevado, del cual el Señor le dice estas cosas: si quieres ser el mayor, tienes que ser primero el inferior. El que sea mayor entre ustedes tiene que servir a los demás. Cada uno de nosotros somos servidores de los demás. El hecho de ser pastor, esto no significa que ustedes me tienen que servir. Todo lo contrario, mi deber es servirles a ustedes, ¿me entienden? Y de igual manera, no vayan a pensar como, el pastor nos tiene que servir, entonces que no haga todos los mandados. Todos somos servidores de todos, porque el que piensa ser el mayor tiene que ser primero el que sirva. Entonces, el problema que estaba con los discípulos es que ellos estaban caminando al lado del rey. Tenían a Jesús allá al ladito de ellos, y ellos habían creído que Él era Dios. Así que en una ocasión uno de ellos le dijo, allá hay personas que están predicando, están haciendo cosas, están haciendo milagros, pero no nos siguen. ¿Quieres que vayamos a regañarlos? ¿Se acuerdan quiénes eran estos? Jesús les estaba enseñando, hermanos, que ellos no eran mayores que los demás, pero ellos estaban sintiendo mayores que los demás. Hermanos, hay muchos cristianos que se sienten mayores que los que no son cristianos, por lo cual menosprecian a aquellos que no son cristianos, o vamos, a los que no son bautistas. Hay miles de iglesias en todo el mundo, hermanos, de diferente denominación, llámele como le quiera llamar, pero ellos no son inferiores a nosotros. Puede ser que haya muchas cosas en las cuales ellos están equivocados, pero recuerden, la iglesia bautista está en proceso de aprendizaje también. Así que hay muchas cosas que nosotros tal vez erremos en práctica, tal vez, o muchas cosas que Dios no nos ha iluminado, el cual a otras iglesias les ha iluminado y por lo cual nosotros no entendemos todavía. Les voy a poner un ejemplo. Hace tal vez vamos a poner unos 3 años, no vamos a ir mucho, 3 a 2 años a lo mucho. Las iglesias bautistas de este lado, hermanos, no sabíamos nada en cuanto a obra misionera. De verdad, no sabíamos nada. Pensábamos, la idea que teníamos era que los misioneros tenían que venir a ayudarnos. Y que los misioneros únicamente surgían en Estados Unidos y que México era algo inactivo en cuanto a obra misionera. Pensábamos que de las iglesias únicamente salían hombres jóvenes para servir a tiempo completo en el pastorado.
Pero de repente, hermanos, comenzaron del otro lado del país a hablar mucho de la obra misionera y comenzaron a hablarnos de la obra misionera. Ahora sabemos esto, hermanos. Ahora nosotros sabemos que es el trabajo misionero y primero Dios, hermanos, en este junio vamos a aprender mucho más de esto. Ahora bien, hace años pensábamos que esto era malo. Hace años no entendíamos esto. Pensábamos que era un desperdicio de bienes, de dinero. Pensábamos que era dinero tirado a la basura. Ahora entendemos qué sucede con esto. ¿Lo ven, hermanos? Entonces, por eso les digo, no por el hecho de que nosotros pensemos que estamos bien y en lo correcto, vayamos a menospreciar a los otros que pensamos que están mal. Jesús dijo, volvamos a Lucas, versículo capítulo 18, 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Jesús está a punto de hablarle a dos clases de personas. En primer lugar, aquellos que confiaban en ellos mismos como justos, y en segundo lugar, aquellos que eran menospreciados como injustos. Es decir, Jesús va a hablarle a aquella persona que se siente tan culpable de su pecado, tan miserable de su pecado y su condición, pero también le va a hablar a aquellos que están exaltados, aquellos que se creen mucho, que piensan que ellos están en un grado superior de espiritualidad y son requete santos y nunca pecan. Están confiando en ellos mismos como justos. Dios, Jesús, va a hablar a estas dos clases de personas, a estos dos extremos de personas. El día de ayer hablamos acerca de la parábola de la viuda del juez injusto. Estudiamos que también eran los dos extremos, ¿se acuerdan? El grado más extremo de injusticia y el grado más extremo de pobreza. Hoy vamos a ver en cuanto a espiritualidad dos grados extremos según ellos. Y vamos a ver cómo Jesús mira a esas dos clases de personas. ¿Están listos, hermanos? Versículo 10. Dos hombres, dice allá, subieron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era publicano. Ahora quiero hablarles un poquito de estas dos personas. Los fariseos, hermanos, eran personas que de acuerdo al pueblo eran los más consagrados a Dios hablo nuevamente, delante del pueblo. Eran personas que se dedicaban a ver, a vigilar que la ley se cumpla. Eran las personas que conocían perfectamente la Biblia, conocían y sabían qué hacer en cualquier caso que surgiera en el pueblo. Eran la autoridad, eran la ley en todo el pueblo judío, hermanos. Por lo contrario, y por este motivo, hermanos, la gente veía bien a los fariseos. Cuando ellos, por ejemplo, querían un consejo de alguien, ellos podrían ir a un fariseo. Cuando los fariseos se encargaban, hermanos, de no solamente, según ellos, cumplir, sino hacer cumplir la ley. Ellos ponían todo el peso de la ley para que fuera cumplido. Por otro lado, los publicanos, hermanos, eran judíos que trabajaban para el imperio romano. Recuerden ustedes que en esos tiempos Roma era quien gobernaba, quien estaba encima de Israel, del pueblo judío. Así que para cobrar los impuestos a los mismos judíos de diferentes cosas empleaban judíos también. Así que a esos judíos que cobraban impuestos le llamaban publicanos. Como Leví, Mateo, ¿se acuerdan ustedes? Él estaba sentado allá donde estaba el dinero cuando Jesús le habló. Y la gente inmediatamente comenzó a acusarle porque estaba en casa de un pecador. Para ellos, hermanos, escuchen bien esto, para el pueblo, un publicano era el más pecador del universo. La razón, porque era un judío vendido que trabajaba para aquellos que les estaban imponiendo un yugo, ¿me entienden? Para Israel, hermanos, el publicano era lo peor de este mundo. Y lo mejor de este mundo para Israel era un fariseo. Dos extremos nuevamente, hermanos. Ahora yo quiero que pienses, hermano, para ti, ¿cuál sería el pecado más horrible que tú pudieras conocer? No me digas. Pero ¿cuál sería la condición más horrible, la condición más baja en que un hombre pudiera caer respecto al pecado? Tú imagínate ese hombre e imagínate que esa persona es un publicano. A lo mejor tú no me vas a entender, no vas a entender tal vez, no vamos a poder comprender por qué un publicano era alguien miserable para el pueblo judío. Pero tú imagínate a alguien despreciable aquí en lo que tú conoces. Vamos a pensar tal vez en un hombre que asesine a ancianas y bebés, viole a niños, a niñas chiquititas, bebés.
es una persona despreciable. Tal vez sea una persona que, no sé, que se dedica a estafar a todo mundo en Cozumel y se encargue de quitarle el dinero a los pobres, a todo mundo, y él se está haciendo rico y es despreciable y odiado por todos nosotros. Bueno, tú considera un publicano como él, un traidor, una persona horrible, despreciable completamente ante tus ojos. Y un fariseo, vamos a pensar en un pastor. Vamos a pensar que este fariseo sea un pastor que está en el templo orando y que venga una persona ya con sus ropas todas feas, sucio, enlodado, tal vez borracho, tal vez drogado, con sangre en las manos, y se sienta de este lado y está el pastor de este lado. ¿Ahora me entienden? ¿Me entienden? Y los dos comienzan a orar. Esta es la imagen que yo quiero que ahora pienses. Una persona despreciable y una persona honrable a los ojos del mundo. Vamos a ver qué es lo que ocurre y cuál es el contraste que existe dentro de las iglesias y dentro del mundo. Y Jesús está a continuación explicando. Nos dice la Biblia en el versículo 11. El fariseo puesto en pie, dice aquí, oraba. Mira esto. Oraba consigo mismo. Y vamos a comenzar aquí, hermanos. La oración es una plática entre el hombre y Dios, Dios y el hombre. La oración es la comunicación con Dios. La oración es el medio poderoso, milagroso con el cual tú y yo podemos llegar ante Dios, ante su presencia, como lo hicimos ayer en la iglesia, como lo hicimos hoy en la mañana, durante el día y ahora en la tarde también. Orar es hablar con Dios, no consigo mismo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, hermanos, al orar hablamos con nosotros mismos? Miren, voy a hablarles un poquito, hermanos, de cómo es un cristiano. Y tal vez muchos de ustedes coincidirán, otros me van a decir que no. No se preocupen, hermano, les repito, cada cristiano es diferente. ¿No les ha pasado alguna vez, hermanos, en el que al estar orando, de repente como que se les olvida lo que están diciendo? Están orando y de repente se van, se pierden. Y, bueno, ¿qué estaba yo diciendo? Y volvemos otra vez, hasta pedimos perdón y otra vez tratamos. ¿No les ha pasado que alguna vez les gana el sueño cuando están orando y hasta se quedan dormidos o dormidas durante la oración? ¿No? ¿Nunca les ha pasado? ¡Wow! Super cristianos. Nunca. Miren, hermanos, ¿por qué razón sucede estas cosas, hermanos? La oración es platicar con Dios. Una de las razones por el cual, hermanos, pasan estas cosas es porque estamos camino a ser entrenados también en oración. Por eso les dije, muchas de las cosas que nos pasan no las entendemos. A veces pensamos, ¿cómo es posible que yo me quede dormido orando? ¿Cómo es posible que yo esté teniendo otros pensamientos si se supone que estoy orando? Estoy hablando con Dios y de repente un pensamiento entra a mi cabeza y ya me abandono. ¿Cómo es posible esto? Miren, hermanos, no caigamos en ser fariseos y orar con nosotros mismos. La oración involucra fe. ¿Fe en qué? En que le estamos hablando a Dios. Cuando oremos, hermanos, no solamente es arrodillarnos a hablar, sino es hablar con Dios. Aquí, por ejemplo, cuando pasan los hermanos a recoger la ofrenda, o de repente el director ora, cuando empieza el pastor ora, nosotros hablamos, hermanos. Cuando oramos nosotros hablamos. Y es verdad, hermanos, las palabras que nosotros utilizamos aquí adelante no son iguales a las que nosotros usamos cuando estamos allá en intimidad con Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando estamos con Dios a solas, escuchen bien eso, en donde nadie nos escucha, en donde nadie nos está viendo, allí nosotros podemos expresarnos en muchas ocasiones sin palabras delante de Dios y únicamente con lágrimas, únicamente con impotencia de ni siquiera poder explicarle al Señor lo que nos está pasando. Es decir, que nuestras oraciones públicas deben ser un reflejo de nuestra intimidad con Dios todos los días. Nuestras oraciones, hermanos, cuando oramos públicamente en la iglesia, oramos públicamente en cualquier lugar, en una reunión en casa, etc., debe ser el resultado de horas y horas en oración delante de Dios, hermanos, de intercesión por los demás, de tal manera que cuando oramos, arrodillamos y oramos como Jesús. Señor, te doy gracias porque me escuchas. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de estos incrédulos. ¿Se dan cuenta? Jesús no oraba así en intimidad con Dios.
Él oraba horas y horas y horas y horas en intimidad con su Padre. Y cuando estaba en público, tal pareciera que una breve oración de menos de 10 segundos hacía algo tremendo. ¿Se dan cuenta? Una oración como publicano, hermanos, es hablar consigo mismo, no hablar con Dios. Dice aquí también que él estaba en pie y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Hermanos, él estaba en pie. Él estaba en pie. ¿Por qué, hermanos? Yo les voy a preguntar algo y miren, les voy a preguntar esto y no se vayan a ofender en esto. Cuando oramos nosotros agachamos la cabeza, ¿verdad? Cerramos los ojos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Reverencia, sí. Bueno, cuando estemos con Dios, ¿vamos a cerrar los ojos? ¿Vamos a inclinar la cabeza? Bueno, tal vez. Pero ¿por qué cerramos los ojos? ¿Por qué cerramos los ojos? Hermanos, miren, esto es el impulso natural de humillación de nosotros ante Dios. Por eso el caer de rodillas o la posición de rodillas no involucra un secreto, hermanos. ¿Me entienden? No involucra un secreto de que si te pones de rodillas es más efectivo la oración a que si estuvieras en pie. Eso no tiene nada que ver. El asunto es la humillación delante de un Dios grande y poderoso, considerándote tú como la persona más despreciable en este universo. ¿Me entienden? Por eso este fariseo, hermanos, fue de pie. Y esto no significa en ningún momento que el orar de pie sea malo, como muchos han dicho. No, es que el publicano oró de pie, por eso es pecado orar de pie. No tiene nada que ver eso, hermanos. El detalle es que el publicano estaba yendo a presumirle a Dios. Hágame el favor. Estaba presumiendo, el fariseo, estaba presumiéndole a Dios. Señor, yo no soy como los otros hombres, yo soy diferente, yo soy mejor, en pocas palabras. Mira que dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Este hombre, hermanos, se estaba comparando con todos los hombres y con esta persona, y él estaba diciendo a Dios: yo soy mejor, yo soy bautista, yo leo la Biblia, yo oro, yo doy mi diezmo, yo doy ofrenda misionera, yo apoyo a los pobres, yo hago esto, yo visito, yo, y el yo crece, hermanos, en esta persona. Él estaba orando consigo mismo. Hermanos, escuchen esto. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2 que nosotros somos creados por Dios y Él ha preparado buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Hermano, cuando tú estás en la calle y tú te encuentras a una persona ya pidiéndote unas monedas para comer, un ancianito tal vez, o una señora que te está vendiendo chicles, y tú haces la buena obra de comprarle un chicle o algo así, esto, hermanos, no es por ti. Esos 2 pesos que tenías tú y que tal vez te sobraban y que se lo diste y te dio un chicle o no te dio nada, esto no es por ti. Esto es una obra de Dios para que tú andes en ellas. La gloria es de Dios. Ayunas, qué bueno, pero la gloria es de Dios. Oras, qué bueno. Sales a evangelizar, qué bueno. Vienes al templo, qué bueno. Das ofrenda, das diezmos, apoyas, eres de lo mejor, eres un super cristiano, qué bueno. Pero esto es por la gracia de Dios. Toda la honra y la gloria, hermano, es de Dios. No podemos atribuir nada, hermano, absolutamente nada para nosotros, porque incluso la salvación, hermanos, depende únicamente de Dios. En ningún momento depende del hombre. La salvación, hermanos, para el hombre es imposible. Si no fuera por la gracia de Dios en la persona, nunca sería salvo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así que ni siquiera podemos decir al Señor: gracias, Señor, porque yo no soy como los demás pecadores que están viviendo ahorita, que están gozando ahí en las fiestas y pachangas del Cedral. No, yo estoy en el templo. Yo estoy acá alabando a Dios, te doy gracias, porque yo no soy como uno de ellos. No, hermanos míos, por la gracia de Dios tú estás aquí y no estás allá bailando. Amén, hermanos. Amén. Es por la gracia de Dios.
Mira que dice también, versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, mira acá, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano, hermanos, les repito, la persona del cual nosotros podemos calificar como el más despreciable pecador de este mundo. Él, por la vergüenza de sus hechos, hermanos, él no se consideraba alguien digno para poder entrar a los atrios de Jehová, por lo cual él a lo lejos él estaba, dice allá, no quería alzar los ojos al cielo por vergüenza, y dice que él se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Ahora, les repito, hermanos, estos golpes de pecho, el estar allá sin alzar los ojos, esto, hermanos, es la muestra natural de la miseria que a veces nosotros sentimos por el pecado. Ahora, yo quiero hablarte a ti, hermano, hermana. ¿Cuántas veces o cuándo fue la última vez que tú te consideraste así como este publicano? Ahora, muchos de ustedes, hermanos, y muchos de nosotros, a veces pensamos: caray, ¿qué me está pasando? Yo soy cristiano según, pero mientras más me acerco a Dios, más miserable me siento. Veo que Dios es tan grande y yo soy tan horrible en mis pecados. Caray, ¿será que soy salvo? Y estando allá de rodillas delante de Él, llorando, suplicándole: Señor, haz conmigo algo, por favor, ya no aguanto. Por favor, haz algo en mí, golpéame, como decía el salmista: lávame con hisopo, restriégame allá con algo, quítame este pecado porque ya no lo soporto, me siento miserable delante de ti. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos venido a Dios de esta manera? Lo cierto es, hermanos, que la mayoría de los cristianos ya no acuden así a nuestro Dios. Venimos ante Dios únicamente para decirle: Señor, gracias por todo lo que me has dado, gracias por mi familia, gracias por esto que tengo acá, y te doy gracias también porque yo estoy en la iglesia, porque por esto, y también yo te pido que tú me sigas bendiciendo. Yo te pido que bendigas a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mi hermano, mi hermana, a mi perrito, a mi perico. Y comenzamos a pedir, y después concluimos con la oración diciendo: Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántas veces hemos orado así? Un montón de veces. Pero ¿cuántas veces hemos caído? Escucha bien esto: derrotado por Dios. Escúchame, golpeado por Dios. Arrasado por su gloria y su majestad. De tal manera, hermanos, que allá, tirados en el suelo, suplicar por misericordia diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador. No, hermano, es que yo ya soy salvo, sí, pero sigue siendo pecador. Por eso Pablo, hermanos, él decía: hallo esta ley en mí, el pecado vive en mí. Lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que de verdad no quiero hacer, allí estoy haciéndolo. El pecado vive en mí. Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántas veces tú has comprendido lo que significa esto, hermano? De decirle al Señor: Señor, por favor, ya quítame de este mundo, Padre. Soy tan miserable. Cada día peco más. Yo veo que mi vida, en vez de componerse, yo veo que me estoy arruinando más. El pecado me sigue ganando. Yo no puedo luchar, Señor. Ayúdame, por favor. Hermano, muchas personas que oran así piensan que no están bien con Dios, pero escúchame bien. Dice la Biblia en el versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, dice la Biblia, ¿qué? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano mío, tú comenzaste tu vida cristiana, yo comencé mi vida cristiana humillándonos, arrepintiéndonos. Y es el principio de una vida completa arrepintiéndonos y humillándonos delante de Dios. Todos los días, hermano mío, humíllate delante de Él. Necesitamos humillarnos debajo de Él, hermano, y esperar únicamente en Él. Escúchame bien esto, hermano. Vamos al libro de Proverbios capítulo 27. No perdamos Lucas, vamos a regresar.
Pero veamos Proverbios, hermanos, capítulo 27. Y mira qué nos enseña Salomón respecto a esto. Proverbios capítulo 27, hermano mío, versículo 2. Proverbios 27, versículo 2. Mira qué enseña la Biblia. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Muy aplicable, hermano mío, a lo que pasó con este fariseo. Él se estaba alabando a sí mismo. Yo soy yo soy bueno, yo soy cristiano, yo soy de lo mejor. Alábete la boca extraña. Si alguien te va a alabar, hermano, si alguien te va a alabar, que sea otro. Y no te andes preocupando porque te alaben. Tiene que ser Dios, hermano mío, quien actúe en nosotros en esto. Pero nosotros jamás busquemos que los demás nos alaben, que nos aplaudan, que nos digan, que nos enaltezcan, porque esto bíblicamente es pecado. Dice Lucas, hermanos, volvamos a Lucas, capítulo 18 nuevamente, versículo 14. Vamos a analizar lo que este versículo dice para finalizar. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Ahora vamos a hablar de este pedacito. El que se enaltece será humillado. Este, hermano mío, es una regla general espiritual que sigue vigente hasta nuestros días. Por eso, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando nosotros, ¿qué cosa? Hablemos. Mucho cuidado. Cuando nosotros, hermanos, criticamos a alguien, nosotros sin darnos cuenta nos estamos enalteciendo. Cuando tú criticas, es que el pastor dijo esto en la predicación y está mal. En ese momento nosotros estamos diciendo, yo lo haría mejor que el pastor. O cuando el pastor dice, es que ese hermano no hace esto, no predica, no hace esto, yo me estoy considerando mejor que tú. Y en cualquiera de los casos es pecado. Porque cualquiera que se enaltece, Dios lo va a humillar. Pero cualquiera que se humille, ¿qué significa cuando dice será exaltado? Esto es algo que Dios hace. Dios hace enaltecer a aquellos que no buscan ser enaltecidos. En el momento que alguien busca ser enaltecido, en ese momento corre riesgo de que Dios lo humille. Escúchame bien, cuando Dios humilla de verdad. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jacob peleó con Dios? Allá en Peniel, ¿se acuerdan ustedes? Jacob se puso a pelear con el ángel de Jehová. Y estaba ya diciendo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. No te voy a dejar hasta que me bendigas. Y ahí estaba toda la noche. Dice la escritura que antes de que amanezca, el ángel le tocó una parte del cuerpo. ¿Y él qué pasó con él? Cayó de rodillas. Entonces le bendijo y se fue. ¿Queremos bendición, hermano? ¿Queremos que Dios nos siga ayudando en nuestra vida? Humíllate delante de Dios. Si mi pueblo se humillara, dice la Biblia, y orare buscando mi rostro, se convirtieren de su mal camino, yo iré desde los cielos. Yo les voy a responder. Pero si mi pueblo se humillare, primeramente. ¿Por qué no te humillas delante de Dios, hermano? Si tú estás enalteciéndote, tal vez humíllate delante de Él. O si tú no entiendes, tú piensas que por estar, si te sientes tan miserable delante de Dios, escúchame bien, humíllate también delante de Él. Mira, por último, Santiago capítulo 4. Un último versículo, hermano. Santiago capítulo 4. Mira que nos enseña la Biblia en el versículo 6. Santiago 4:6. Dice la Biblia acá. Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Escucha esto, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios,
de resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermano mío, esto es un principio bíblico inalterable. Inalterable, hermano. Tú no puedes escaparte de estos dos lados. O te humillas o te enalteces. Pero si tú decides enaltecerte, seguir con una soberbia, de no reconocer que Dios tal vez te está diciendo en esta noche que estás pecando, entonces se cumple lo que la Biblia dice. La Escritura dice acá, no importa cuál sea la condición en la que estés, humíllate delante de Dios. Hermano, los cristianos que están bien nunca van a decir que están bien. Si un cristiano dice que está bien, es una señal de que no está para nada bien. Ahora, un religioso siempre presume lo que no tiene. Un religioso siempre presume de su espiritualidad porque no lo tiene. Pero el cristiano que está bien nunca dice que está bien, hermano. El cristiano que está bien siempre piensa que está mal. Porque esto nos mantiene humillados delante de Dios, hermanos. Esto es la vida cristiana, hermanos. Siempre estar arrepintiéndonos, siempre estar humillándonos delante de Él, siempre estar en constante oración delante de Él para que Él nos siga purificando, para que Él nos siga ayudando, hermano. El cristiano vive por la gracia de Dios y Dios da gracia no a los soberbios, sino a los humildes de corazón. Humildad significa reconocer que Dios es grande, puro, santo y eterno, y nosotros no somos nada delante de Él. Pero con Él nosotros somos más que vencedores delante de todo. ¿Vieron lo que dice allá, hermanos? En el versículo 7. Someteos pues a Dios. Dice acá, resiste al diablo y huirá de vosotros. Hermano, Dios no nos manda a huir del diablo. Dios nos manda a resistir al diablo. Y Él va a huir de nosotros, pero si nos sometemos a Dios. Someternos a Dios significa humillarnos. ¿Quieres vencer el pecado? Humíllate delante de Dios. ¿Quieres triunfar en tu vida cristiana? Humíllate delante de Dios. Entonces, hermanos, ¿somos fariseos o somos publicanos? ¿Tú prefieres ser aquel pecador despreciable o prefieres ser esa persona que se cree muy santo? ¿De cuál lado queremos estar? ¿O en cuál lado estamos ahora? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Padre bendito, esta iglesia, Señor bendito, tú la conoces bien, Padre. Ni siquiera nosotros podemos hablar de ella, Señor, porque no la conocemos tan bien como tú. Tú sabes nuestro corazón, Señor bendito. Tú sabes que en nuestro corazón tal vez hay desánimos, tal vez hay pruebas, hay enojos, no lo sé, Señor bendito. Tal vez haya incertidumbre. Padre, tú que nos conoces, ayúdanos, Señor. Tú que nos conoces, Padre Santo, ayúdanos a no ensoberbecernos, a no estar soberbios delante de ti, Señor bendito, sino como iglesia entera humillarnos, Señor bendito, delante de ti, orar, convertirnos de nuestro mal camino, Padre. Pero para eso, Padre bendito, también te necesitamos. Si no fuera por tu gracia, Señor bendito, ni siquiera existiría una iglesia aquí. Por eso, Padre Santo, volvemos a ti, Señor, una vez más, para suplicarte que nos ayudes, que nos perdones por nuestros pecados, Padre Santo. Ayuda a cada uno de tus hijos, Padre.